No sé si la mayoría de ustedes se ha dado cuenta, pero ya hemos concluido un año de devocionales diarios. Tenemos 365 devocionales. Espero que eso haya sido de bendición y edificación para sus vidas. Y a partir de hoy vamos a comenzar un camino un poquito diferente. ¿A qué me refiero? Continuaremos con nuestros devocionales diarios, pero el formato va a ser un poco diferente. Mi idea es que vayamos recorriendo algunos libros de la Biblia de principio a fin, exponiendo de manera bastante breve, bastante general, cada uno de esos libros. Y me ha parecido bien comenzar hoy con la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que los próximos días, durante nuestros devocionales diarios, vamos a estar estudiando esta preciosa carta. Vamos entonces a Gálatas 1. A partir del verso 1 dice: Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, quien lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia a ustedes y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sabemos que en la historia mundial ha habido grandes cartas de libertad. Pensemos, por ejemplo, en la famosa Carta Magna adoptada en 1215, cuando el rey Juan, concedió ciertas libertades, no a todos los ingleses, a la nobleza inglesa, pero sí les concedió ciertas libertades. O pensemos en la famosa Declaración de Independencia de los Estados Unidos en 1776, donde los colonos declararon la libertad frente a los británicos. O pensemos también en nuestro país, cuando en 1818 se firma la Declaración de Independencia. Bueno, Gálatas, en muchos sentidos, es una especie de carta magna, es una especie de declaración de libertad. Pero no es una declaración de libertad de parte de los hombres, sino que es de parte de Dios, dirigida a cada hombre y a cada mujer que está en Cristo. Por lo tanto, encontramos aquí ciertas verdades fundamentales que necesitamos guardar, que necesitamos tener presentes desde inicio. Y esas son las verdades que quiero destacar hoy. La primera de ellas es la autoridad de este evangelio. La autoridad del evangelio. Pablo dice que él es un apóstol, no de parte de hombres ni por medio de hombre, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre. ¿Qué estaba sucediendo? Entendemos que ciertos falsos maestros habían entrado en las iglesias de Galacia, y estos falsos maestros, conocidos como judaizantes, estaban diciéndole a los cristianos: además de la fe, ustedes necesitan circuncidarse, necesitan guardar la ley de Moisés para ser realmente cristianos y formar parte del pueblo de Dios. Y Pablo, frente a esa amenaza al evangelio, responde de una manera bastante vehemente, responde de una manera bastante clara, bastante firme, en muchos sentidos bastante dura. Y como estos falsos maestros, estos judaizantes, sabían que Pablo había sido el gran misionero en aquella región, el gran apóstol en aquella región, ¿qué hacían? Obviamente lo desprestigiaban, cuestionaban su apostolado. Entonces Pablo inicia esta carta diciendo que él es un apóstol no de parte de hombres ni por medio de hombres, es decir, no hubo acción, no hubo intermediación humana en mi llamado.
Mi llamado obedeció a una sola fuente, dice Pablo: Jesucristo y Dios Padre. Pero fíjense que hay algo interesante. Termina diciendo quien lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué Pablo incluye aquí la resurrección? Bueno, porque sabemos que uno de los requisitos esenciales para el apostolado era que la persona llamada debía haber visto a Jesucristo resucitado. Y fue lo que Pablo vio. Camino a Damasco, él vio a Cristo resucitado, y este Cristo resucitado lo comisionó, lo vocacionó, lo habilitó, lo llamó a ser apóstol a los gentiles. Entonces, aquí tenemos esa defensa del apóstol, donde él dice: yo no soy un apóstol de segunda categoría, yo no soy un apóstol derivado, yo soy un verdadero apóstol del Señor Jesucristo. Lo he visto resucitado y Él me llamó al apostolado. Pero hay algo más. Fíjense esta frase: no de parte de hombres ni por medio de hombre. Podríamos decir que esa frase resume el gran tema de Gálatas. El Evangelio no es de parte de hombres ni por medio de hombres. El Evangelio viene directamente de Dios. Y siempre caemos en el error de intentar hacer alguna cosa, intentar agregarle alguna cosa al Evangelio, ya sea mi propia piedad, ya sea mi devoción, ya sea mi compromiso, ya sean mis obras, ya sea mi fe, en fin, siempre queremos agregarle algo, pero el Evangelio es de Dios. Dios es el autor del Evangelio, Dios es el intérprete del Evangelio. El Evangelio no es de hombres ni por medio de hombres. Tenemos entonces la autoridad del Evangelio. La segunda cosa que vemos en esta introducción son las bendiciones del Evangelio. Fíjense, dice verso 3: gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Estas bendiciones del Evangelio tienen solo una fuente: Dios Padre y Jesucristo. Ahora, ¿por qué gracia y paz? Bueno, gracia porque estábamos perdidos, y paz porque fuimos hallados. Gracia para nuestra total necesidad espiritual, y paz para nuestra culpa y vergüenza delante de Dios. Gracia para animar nuestra vida cristiana y darnos poder espiritual, y paz para guardar nuestras mentes y corazones para Cristo. Estas bendiciones del Evangelio no son solo una convención, no son solo algo superficial, están en el mismo corazón del Evangelio. El Evangelio es la gracia de Dios en Cristo Jesús. El Evangelio es paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Pero además de la autoridad del Evangelio y las bendiciones del Evangelio, también encontramos aquí el corazón mismo del Evangelio. Dice el verso 4: quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. Pablo está diciendo claramente aquí: el Evangelio no es algo que tú haces. Muchas personas que confunden la fe cristiana con la fe y el arrepentimiento. Es eso ser cristianos, es tener fe y es arrepentirse de los pecados. Pero no es algo que nosotros hacemos. Fíjense que el Evangelio es una declaración divina de lo que Jesús ha hecho, quien se dio a sí mismo, dice Pablo. Y acá hay un registro de un hecho concreto. Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, es decir, Jesús es la expiación, es el sacrificio. Él pagó como un sustituto, hubo un intercambio, Él murió en nuestro lugar. Ese es el corazón mismo del Evangelio. Y después continúa diciendo en el verso 4, quien se dio a sí mismo por nuestros pecados. De este modo nos libró de la presente época malvada, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Jesús entonces vino en una misión de rescate. Él nos libró del mundo dominado por el diablo y el pecado, y todo lo hizo conforme a la voluntad de nuestro
Dios y Padre. Es decir, el Evangelio fue idea de Dios. Y si fue idea de Dios, fíjense, si estás en Cristo, si crees en el Evangelio, si eres un discípulo de Cristo, entonces eres amado por Dios, porque eres un escogido por Dios, eres su hijo amado. Queridos, tenemos que sacar de nuestra mente la idea errada de que la cruz fue una forma de doblarle la mano a Dios. Dios quería condenar, entonces vino Cristo y murió en la cruz y entonces Dios se ve obligado a no condenar a los que creen en Jesús. No, la cruz fue el plan del Padre desde el principio. Entonces tenemos la autoridad del Evangelio, las bendiciones del Evangelio, el corazón del Evangelio y en último lugar, el objetivo del Evangelio. Verso 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este es el objetivo final del Evangelio. Este es el objetivo final de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. La gloria de Dios. ¿Y por qué este es el objetivo? Fíjense, cuando el Evangelio es distorsionado, cuando el Evangelio es corrompido, cuando este mensaje de lo que Cristo hizo, esta declaración divina de lo que Cristo hizo en la cruz es distorsionado, entonces debemos reaccionar, tal como Pablo reaccionó. Te pregunto, ¿es este el Evangelio en el que tú crees? Si este es algo precioso. Si tú crees en este Evangelio, eres amado por Dios. Eres un hijo amado del Padre.